Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, muchas gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el Perú, para nuestros productores, para la agricultura y sobre todo para la seguridad alimentaria, la biotecnología. Estamos para ello con el presidente de Perú Biotech, él es el doctor Enrique Fernández Northcott, PhD, es especialista en patología vegetal, bioseguridad, ha trabajado en el Centro Internacional de la Papa, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde ha conducido proyectos de investigación en papa, coordinado proyectos internacionales, INCOPA, Papa Clima, se desempeñó como consultor en el CONAM, en fin, tiene un currículum muy amplio, como muchos científicos peruanos que han trabajado en este tema y pueden darnos con su experiencia y su conocimiento la seguridad sobre lo que vamos a conversar, el tema de la biotecnología, los transgénicos. Cuando hablamos de transgénicos, mucha gente inmediatamente tiene el temor, ¿no? De que vamos a hablar de algo malo, que esto es un tema que no se debe ni tocar ni escuchar. Yo les ruego a mis seguidores, no vamos a querer imponer una idea, no vamos a querer imponer un conocimiento ni una opinión, simplemente queremos difundir información. Ustedes van a escuchar al doctor, como nosotros tenemos amplios temas que hemos tratado en el pasado, tenemos un playlist que se llama Biotecnología, donde tenemos varias sesiones de webinars. Hemos estado con el doctor Alexander Grofman, el doctor Enrique Fernández Norcott y otros científicos, ¿no? Que nos han hablado del tema. Yo les ruego escucharlo. No es que queramos imponer una opinión ni nada por el estilo. Solamente escuchen y luego sacar sus propias conclusiones, ¿no? Bien, muy buenas tardes, doctor Enrique Fernández Northcott. ¿Cómo está? Buenas tardes, Norma. Muy agradecido por la invitación hacia un tema muy importante para el país y en el cual, como has mencionado, hay mucho desconocimiento en el público por desinformación natural o influenciada, ¿no? Así Por es. organizaciones opuestas a los transgénicos, Sí, que son básicamente y equivocadamente posiciones antitransnacionales disfrazadas de un ambientalismo sin así es. fundamento científico y muchas veces posiciones interesadas de ciertos grupos que reciben financiamiento para oponerse. Esa es la realidad, muy triste realidad, pero es un tema muy importante que no solamente, como has mencionado, es necesario que el público preste atención, sino que es muy importante para el desarrollo de nuestra agricultura familiar y de nuestra agricultura de exportación. No seguir con esa saga de la colonia en la que simplemente en lo que respecta a agroexportación era producir y producir y producir y los fondos, bueno, muchos se van al exterior, otros aquí en el país hay empresas nacionales, pero hay que ir haciendo investigación para mantener esa competitividad que se tiene presente en ciertos productos de la agroexportación. Y de todas maneras, esto es muy importante para nuestra agricultura familiar. Así es. Doctor, en primer lugar, vamos a hacer un poco de didáctica, porque empezar así. Díganos claramente qué son los transgénicos y estos otros productos de la ingeniería genética que existen ahora en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, una planta transgénica, ¿no? De la cual se va a derivar posteriormente por su multiplicación un cultivo transgénico, es una planta a la cual se le ha insertado un gen proveniente de otra especie, por ejemplo, de una bacteria que se ha puesto en la planta. Entonces, la bacteria es una especie muy diferente a la planta y no se pueden cruzar, ¿no? No pueden tener descendencia. Entonces, en este caso se ha utilizado el gen útil de la bacteria que se ha puesto, en esa bacteria se ha puesto genes útiles que son incorporados a la planta y entonces la planta producto de esta transferencia de genes es una planta transgénica, proveniente del gen de otra especie, no de la misma especie de la planta. Y esto se da en la naturaleza. Así es. En realidad, no sé si tienes una vista de la presentación que hice en el Congreso.
en la cual al presente se ha demostrado que las plantas, hay plantas naturalmente transgénicas. La misma bacteria que se utiliza al presente para producir transgénicos es la que ha transferido a lo largo de la evolución de las plantas sus genes a una decena de plantas que conocemos al presente como importantes, ¿no? Porque esta bacteria, Agrobacterium, es la misma bacteria que ha hecho estas plantas transgénicas, ¿no? Es la misma bacteria que los científicos usan al presente para desarrollar los cultivos transgénicos, ¿no? Claro. Estos son unos estudios muy interesantes y lo más interesante de ello es que uno de los trabajos pioneros fue realizado aquí en el Centro Internacional de la Papa, en el cual se demostró que el camote, nuestro camote que utilizamos para acompañar nuestro ceviche, es un transgénico natural, o sea, lleva genes de esta bacteria Agrobacterium tumefaciens. La bacteria Agrobacterium tumefaciens es una bacteria del suelo Ujú. y ataca a plantas frutales, ornamentales y a otros cultivos, ¿no? E introduciendo su ADN, ¿no? En la planta, en el genoma de la planta. Entonces, Si está interesado en iniciar un proyecto de cultivo de arándanos que sea con plantas de garantizada calidad y sanidad, y esto se consigue con plantas propagadas in vitro. Nutriarándanos es un laboratorio dedicado al servicio de propagación in vitro de plantas mediante la micropropagación en bioreactores, la más moderna tecnología de Suecia. Empresas dedicadas a esta industria han adquirido sus plantas y dan fe de la productividad en sus campos. Nutriarándanos tiene plantas de arándanos de la variedad Biloxi y Emerald, de 6 meses de edad, de gran adaptación al clima de Perú. Puede contactar con Nutriarándanos en su dirección en Girón Diáconos 177, La Molina, o llamando al teléfono 947-856-863. genera en las plantas una enfermedad que se llama tumor de los tallos. Es un tumor, ¿no? Parecido al cáncer humano. Por eso es que esta enfermedad de la agalla de la corona, se llama, de los frutales, ha recibido muchos fondos de investigación. ¿Por su, por cuánto? Porque estos tumores son muy parecidos al cáncer humano. Entonces ha querido conocer cuál es la naturaleza del cáncer humano, ¿no? Entonces, lo que se descubrió fue pues que esta bacteria tiene sus genes en dos partes, en una masa cromática porque no hay un verdadero núcleo, pero también en una cadena circular de ADN que se llama plásmido. Entonces, este plásmido es el que se inserta en el genoma de la planta, ¿no? Para producir tumores. Al presente, esta bacteria muy estudiada, como les decía, por su parecido al cáncer humano, ¿no? Se ha logrado por ingeniería genética desarmarla para que no produzca enfermedades en las plantas y que más bien sea portadora de genes útiles para resolver nuestros factores limitantes en la producción, de incrementar sus características nutracéuticas, etcétera. Entonces, es a través de este plásmido, ahora desarmado con genes útiles, que se inserta en el genoma de la planta, de la misma planta, que ahora resulta pues una planta transgénica, porque se ha utilizado al plásmido de una bacteria, ¿no? Para transportar un gen de utilidad para los humanos. O sea, las bases en que se funda esta enfermedad ha sido utilizada ahora para un bien útil para la humanidad. Claro. ¿Y desde cuándo esto existe? O Más o sea, menos 1990. Y si es que podemos ver esa lámina que tienes sobre la insulina, ahí hay una sí, lámina que se explica cómo en el caso de la insulina se produce esta transgénesis. Bueno, ya, pues allá está la vista en la cual decimos que una de 20 plantas con flores es transgénica creada por la misma naturaleza. Y entre ellos tenemos a los arándanos que exportamos, son ujú, transgénicos naturales. Los claro, plátanos orgánicos son transgénicos naturales, así que no hay por qué alarmarse sobre los transgénicos. Ya sí, tenemos
transgénicos creados por la misma naturaleza. Y Claro, en o sea, hay un prejuicio de contra los transgénicos cuando los hace el hombre, ¿no? la, Por la naturaleza, bueno, los aceptamos y los tenemos ahí, los comemos, aunque mucha gente desconoce, ¿no? Por ejemplo, desconoce en desconocen, realidad, claro, desconoce, que los plátanos, el maní, claro, cerezas han pasado por un proceso de transgenia natural, ¿no? así es, sí, Pero en cambio cuando dicen, el hombre va a ser los transgénicos, ahí dicen, no, eso sí que no. O sea, es una contradicción. así es, eso existe en la naturaleza, por eso la transgénesis en las plantas es un mecanismo basado en lo que ocurre en la naturaleza, Sino que lo inventado. aceleramos, ¿no es cierto? Se Ah, hace, en vez de no esperar 100 solamente, años a que salga solo. así es, digamos, perfeccionado, Ujú, ¿no? Para bien de la agricultura. claro, bien. Y en el Y siguiente podemos ver, sí, en realidad, cómo es el proceso, si ilustramos lo que pasa con la insulina humana, ¿no? En el ajá. caso de la insulina humana, en la parte superior, tenemos las células humanas del páncreas, en la parte superior izquierda, ¿no? En Sí. donde está, digamos, su ADN del páncreas y ahí ese ADN produce la insulina. Hay un gen ahí que produce la insulina. Este gen, ¿no? De producción de la insulina se aisló, ¿no? Y se introdujo en una bacteria. La bacteria que está en la parte inferior izquierda, la bacteria Escherichia coli, que es muy conocida y altamente también investigada por los científicos, ¿no? La Escherichia coli, ¿no? Y como Sí. vemos a la mano izquierda de esa bacteria, de la célula bacteriana, hay una masa ahí, como alambres, que viene a ser el genoma de la bacteria. Pero al costado derecho, en azul, tiene un anillo. Ese anillo es una cadena de ADN donde hay genes, ¿no? Algunos de esos genes codifican, por ejemplo, mutan y le dan resistencia a la bacteria a ciertos antibióticos. Es muy Ya. importante ese plásmido. Entonces, ese plásmido es el que se utilizó para desarmarlo, o sea, que no produzca enfermedad, esa Escherichia coli, ¿no? Y en ese plásmido se introdujo el gen humano. Entonces ahí tenemos la parte central, lo que dice es un plásmido recombinante. Entonces, el resultado es una bacteria de Escherichia coli recombinante, ¿no? Que la ponen en un tanque de fermentación y entonces el gen para la insulina que está en ese plásmido empieza a producir, como vemos en la parte inferior, la insulina humana. Y esa insulina humana es la que se extrae, se purifica y eso es lo que se está utilizando al presente lo utilizan más del 90% de los diabéticos, como podemos ver en la vista siguiente. Claro, y ha salvado millones de vidas. Sí es, ¿no? Entonces, esta insulina que al comienzo se llamaba insulina de ADN recombinante es en realidad un cultivo transgénico. Y al Mm. igual que los cultivos transgénicos, cuando se lanzó esta insulina transgénica, era también una tecnología polémica por aquellos años, pero hoy es totalmente aceptada, como les decía, por más del 90% de los que necesitan inyectarse insulina, ¿no? Esto Así es es. algo muy interesante y es en realidad el primer transgénico, ¿no? Que hemos Claro. obtenido. Ahora, más bien, nosotros en la agricultura estamos desarrollando fuertemente el uso de transgénicos. Además, nosotros mismos en el Perú consumimos los transgénicos a través de los alimentos que se da a los animales, que a su vez sirven luego de carne, huevos, ¿no? Todos los derivados Claro, de estos, que los consumimos claro, desde hace muchas claro. décadas. Sí, porque la desafortunada ley de moratoria lo permite, ¿no? No permite cultivar transgénicos en el campo, no Los permite que los importamos. agricultores siembren los cultivos transgénicos para que no sea más barato y no necesitamos importar tanto maíz, ¿no? Impide eso, pero sí podemos comerlos, no solamente a través de las aves y cerdos que se alimentan con maíz transgénico, sino también los humanos directamente, ¿no? Los mexicanos la consumen en sus tortillas. Nosotros, por ejemplo, consumimos esto directamente a través del maíz de la polenta, ¿no? Que proviene de un maíz transgénico y hay algunos otros productos. O sea que no solamente está permitido el uso
de los transgénicos para alimentación animal, sino también humana. No hay ningún problema. Los transgénicos Claro. son los productos de la ingeniería genética más estudiados que los productos de la agricultura convencional y que la de los productos de la agricultura orgánica. O Y sea que otros países vecinos como Colombia, Bolivia, Brasil, ya los producen, ya los cultivan y los exportan incluso al mundo. así, así es, Solamente nosotros los consumimos, pero no podemos producirlos. así Ese es. es el asunto. En el caso de Bolivia, los agricultores los sembraron de todas maneras, a pesar de que Evo Morales dio una ley constitucional que solamente por constitución se podía permitir. Pero antes de eso, cuando los agricultores bolivianos vieron, compararon cómo la productividad de un transgénico de maíz o un transgénico de soya versus la soya convencional que ellos sembraban, dijeron, "Ah, caray, ¿qué hacemos nosotros aquí? Le metemos a la soya transgénica y aunque había una ley constitucional, o sea, los agricultores defendieron esa posición, nosotros queremos sembrar soya transgénica, no hay ningún problema. Sucedió también lo mismo en el caso de Brasil. Los Ujú. brasileños, los agricultores del sur, al ver el desarrollo de transgénicos en Argentina, compararon esas semillas de soya, de maíz transgénico versus la convencional y dijeron, ¿qué hacemos nosotros? Sembremos soya y maíz transgénico y a pesar de que había una moratoria, antes de que Brasil fuera parte del protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, decretaron una moratoria. Entonces los mismos agricultores fueron al Congreso. Oigan, ustedes están acá para legislar a favor de los agricultores, no para oponerse a nuestro desarrollo. Y había una ministra del Ambiente que se oponía a eso. Bueno, lo que hizo Lula fue, la sacó del Ministerio del Ambiente a esa ministra, que es gran amiga del presidente Lula, ¿no? Y se decretó, se levantó esa moratoria y ahora Brasil y Argentina están entre los grandes exportadores mundiales de soya y maíz transgénico. Así como Bolivia también es un importante exportador de soya transgénica y están por sembrar también maíz transgénico. En el caso de Colombia, es un país, eh, eh, el segundo país más megadiverso del mundo, así como el Perú, ¿no? Y siembra transgénicos, no hay ningún problema con la biodiversidad. Pero en esto es muy importante mencionar que los agricultores han tenido la oportunidad de comparar. Desafortunadamente, los agricultores peruanos no están bien organizados, ¿no? Hay algunas organizaciones que se atribuyen una representatividad que en realidad no la tienen para ciertos sectores, pero no para la mayoría de los agricultores. Nosotros tenemos encuestas por el año 2005 hechas a los agricultores y le decíamos, mire, si usted tiene un producto que es transgénico, se le explica transgénico, que produce más y les ahorra a ustedes el uso de pesticidas, ¿lo usaría? Por supuesto, me dijeron. Pero ¿qué pasa? Ya hay desconocimientos de agricultores porque los agricultores peruanos no han tenido la oportunidad de comparar. ¿Y por qué no han podido comparar? Porque la ley de moratoria impide que se hagan esas comparaciones en el campo. Exactamente. Claro, y esto por posiciones políticas. Importamos alrededor del 70-80% del maíz que el país necesita para alimentar aves, cerdos y una parte de la alimentación humana, porque no se utiliza tanto directamente, ¿no? Así es. No somos grandes polenteros como en Argentina u otros productos, pero importamos gran cantidad de esa semilla. Y dicen los que se oponen a la importación, dicen, ¿para qué vamos a favorecer a esas transnacionales? Pero no se dan cuenta que están favoreciendo en realidad a los agricultores extranjeros cuando esa semilla transgénica, para poder tener suficiente abastecimiento de maíz, podrían producirla nuestros agricultores, ¿no? Para Con su gran beneficio. productividad, ¿no es cierto? Así es, por su gran productividad. La gran productividad debido a que tienen resistencia, por ejemplo, con el gen BT proveniente de Agrobacterium tumefaciens, ¿no? Sí, el Agrobacterium tumefaciens con el gen BT, Bacillus thuringiensis, perdón, Bacillus thuringiensis, que hace que sean resistentes a insectos.
Entonces, Claro, resistente a las plagas, a enfermedades. insectos, no tienen daños, gastos en pesticidas y entonces les resulta favorable, rentable el que se cultive, ¿no? Pero eso deberían hacerlo los mismos agricultores peruanos para su beneficio. Pero bueno, pues desafortunadamente pues el desarrollo científico lo está produciendo transnacional, así como hay muchos otros productos que utilizamos que son producidos por transnacionales, ¿no? Sí. Coca-Cola y muchas otras cosas que son producidas por... Yo quisiera ver qué es lo que consumen aquellos que favorecen, se oponen a los transgénicos y cuántos productos de las transnacionales consumen, ¿no? Entonces son posiciones dogmáticas, ideológicas, como le digo, sin fundamento científico, y Y yo, posiciones muchas veces interesadas. exacto. Doctor, yo particularmente invitaría a los periodistas a informarse y a no Así es. repetir y repetir, ¿no? Mensajes que vienen con mucho interés de afuera, de posiciones políticas sobre este tema, informar, porque el agricultor necesita la información no sesgada, no interesada, necesita una información abierta de científicos, de gente que realmente tenga los argumentos para decir esto es así, esto que te están contando a través de los medios es mentira, porque en los medios aparecen fotos que dan risa realmente. Ahora vamos a pasar unas imágenes Mm, tomates que le están aplicando una jeringa, maíces que les están poniendo jeringas por todos lados, con que les están apareciendo colores raros. O sea, una serie de fotos monstruosas sí, con la intención de asustar, ¿no? Que estamos, ¿qué cosa quieren con los transgénicos? Que comamos un tomate Frankenstein, una cosa así. Entonces, yo le rogaría que dejen de publicar esas fotos porque la verdad que dan vergüenza ajena. así es, así es, Es así es. eso de una ignorancia realmente muy, muy grande. ¿Usted qué opina, Después doctor? de, después de 30 años del uso de la biotecnología para beneficio de la agricultura, ya en realidad para aquellas personas que publican de esa manera, realmente como dice, es una vergüenza, es una Sí. vergüenza. El periodismo debe ser neutral e informar en realidad de los beneficios que trae, ¿no? Ya para el Perú traería muchos beneficios el cultivo, digamos, para disminuir la importación de maíz transgénico que necesitamos en el país y además en el caso de algodón, por ejemplo, ¿no? Que de 200.000 hectáreas y toda la tecnología que se conocía en la producción de algodón ahora se ha reducido a unas 20.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque no somos competitivos, ¿no? Con el algodón que se importa de la India, por ejemplo, ¿no? O de Pakistán, o de otros Ujú. países, ¿no? Porque resulta, pues, no somos competitivos, resulta mucho más barato debido a que usan transgénicos. Estamos en desventaja realmente. La solicitud de levantamiento de la moratoria no es para todo, o sea, para muchos productos, es Así para es, no, no, concretamente para el es, maíz y el algodón, ¿no es cierto? sí, no puede ser para todo, pero en realidad, obviamente que lo que más, donde tenemos más apremio de los transgénicos que Sí. están producidos en el mundo, son el maíz y el algodón, ¿no? Porque no tenemos competitividad en el caso del algodón y en el caso del maíz estamos gastando mucho en importar maíz que podría ser producido aquí en el país. Y además, se podría producir maíz transgénico para exportación, como lo hace Chile, como lo hacen países de Centroamérica. Simplemente producen el maíz transgénico para exportación, ¿no? Y además ahora con el mercado asiático se presenta una gran oportunidad para que nosotros podamos producir aquí maíces transgénicos para exportación, además de los que necesitamos para nuestra propia producción. Ahora, coméntenos sobre este trabajo que está desarrollando el Midagri y el Congreso, tratando de levantar esta moratoria. ¿Usted cree que sea posible? Porque la moratoria ha sido prolongada, creo que hasta el 2035. ¿No? Yo quería indicar aquí que hasta el gobierno de García, ¿no? Los ministros de Agricultura apoyaron, ¿no es cierto?, los conocimientos que teníamos sobre las ventajas de utilizar transgénicos en el país. Inclusive
ya en la época a finales del segundo gobierno de García, se presentó en el Congreso una ley la ley de moratoria. Y esta ley de moratoria, en realidad nos llamó su último ministro de Agricultura, que fue Villasante, nos llamó a su despacho, al doctor Marcel Gutiérrez Correa, difunto al presente, que en paz descanse, a mi persona, para que le informáramos sobre el asunto, y nosotros dijimos: de ninguna manera debe aprobarse esa moratoria, es contraproducente para el desarrollo de nuestra agricultura. Y entonces el presidente García observó esa ley, no la promulgó. La observó, con tales observaciones que prácticamente definía que no debía procederse con la moratoria. Pero las organizaciones en ese momento, antitransnacionales, ¿no?, se acercaron a Humala, y Humala en su campaña ofreció, digamos, promulgar esa ley de moratoria, como que así fue. Y desde entonces al presente no hemos tenido ministros de Agricultura, que son los llamados a ejercer un liderazgo al respecto, porque son los que conocen y deben trabajar para el desarrollo de nuestra agricultura familiar y de nuestra agricultura de exportación. Pero afortunadamente hubo digamos, pronunciamientos del actual ministro de Agricultura, que indicaban un cambio de visión, una visión política diferente, ¿no? Y además, nosotros, como Perú Biotech, hicimos una declaratoria y petitorio solicitando de que se derogue ya de una vez la ley de moratoria, por cuanto era muy perjudicial para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestra agricultura familiar y de agroexportación, ¿no? Hay que ir mirando al futuro, por ejemplo, en la agroexportación, porque, por ejemplo, China tiene todo un almacén de productos de la ingeniería genética, entre ellos tiene unos arándanos sin semillas. Bueno, Ujú. si tenía la China va a tener arándanos sin semillas, ahí vamos a perder competitividad. Y además hay que ir viendo qué problemas se están presentando en el arándano. Hay enfermedades acá importantes que están cada vez presionando más a los agricultores de arándanos, ¿no? Y que hay que ir investigando, y que son soluciones que se pueden hacer a través de la ingeniería genética. Por ejemplo, para el caso del mango, que hemos tenido, el cambio climático afecta los periodos de floración, etcétera, tanto en el mango como en el palto. Hay problemas que se vienen presentando. Hay una enfermedad que afecta a las partes leñosas, ¿no? Y que cada vez se está incrementando más. Yo no sé si has visto en el mercado unos paltos, los paltos que nos venden. Aparecen como unas estrías negras. Bueno, eso es consecuencia de enfermedad. Ese no es un producto competitivo para el extranjero. Y eso es debido a una enfermedad que puede ir enfrentándose a través de la investigación y ver qué se puede hacer a través de la ingeniería genética. Doctor, un argumento que siempre repiten en contra de la biotecnología es que va a perjudicar a nuestra gran biodiversidad. ¿Esto es cierto? No, eso es falso, ¿no? Al contrario. En primer lugar, estamos agradecidos por el liderazgo que viene mostrando el ministro actual del Ministro de Agricultura, como debería ser el ministro de Agricultura, y que está escuchando a Linía, su institución, digamos, de apoyo en lo que respecta a la investigación que se requiere para el país. Pero sobre todo a congresistas, ¿no?, que han tenido la visión, ¿no?, de, digamos, apoyar, digamos, lo que se les sugiere sobre la importancia de la ingeniería genética, y están ejerciendo un liderazgo al haber presentado este proyecto de ley 9475, que garantizará justamente el uso seguro de organismos biomodificados para la innovación productiva, la competitividad y la seguridad alimentaria en el Perú. Y sobre todo, también al presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el progresista Eduardo Castillo, porque ha abierto unas mesas técnicas de trabajo que no han sucedido en el pasado. Ujú. Una vez, antes de declarar la moratoria, se invitó a un científico peruano, pero casi ni le hicieron caso, y más bien invitaron a expertos extranjeros
como en Brasil, que había uno que ni le hacen caso ya al presente a ese investigador, ¿no? Que se opone, digamos, a los transgénicos porque dicen que afecta a la biodiversidad, y eso no es cierto, no afecta a la biodiversidad, por el contrario, la siguiente, pues se pasa a la siguiente, al contrario, la favorece. Está ampliamente demostrado científicamente que el uso de la biotecnología moderna, tal como la transgénesis y otras tecnologías de ingeniería genética, en la mejora de la producción agropecuaria y forestal, dentro de un marco regulatorio con base científica que propugnamos, así como los productos que se obtengan de plantas, animales, microorganismos, con la aplicación regulada de esta tecnología, benefician a la biodiversidad, perdón, incluyendo la de los países megadiversos como el Perú, y favorecen la salud humana y el ambiente. O sea que no hay ningún problema con la Claro. biodiversidad. Y al contrario, esa biodiversidad se está perdiendo porque hay enfermedades que afectan a nuestra variedad, diversidad de papas, por ejemplo, que cada vez son más frecuentes y más intensas. Y además hay otros problemas que están viniendo por el cambio climático. Y hay otros problemas por solucionar debido al cambio climático, como heladas, sequías, granizadas, Sí. eh, una serie de Exactamente. Y además, doctor, no tenemos seguridad de lo que vaya a pasar en el futuro. Usted está viendo, ¿no? Los problemas que hay en el mundo. Hay guerras, países que se así es, enfrentan unos con otros, nuestros así es. proveedores, ¿no? En fin. Nuestra seguridad alimentaria se garantiza justamente con que nosotros tengamos nuestra propia producción de lo que necesitamos, que produzcamos el maíz que Claro. necesitamos, que usemos el algodón que necesitamos, que usamos la caña de azúcar, no tiene por qué tener moratoria, por Dios, porque esa no es una especie nativa. Entonces, así garantiza, porque cada vez va a ser más escaso. ¿Por qué? Porque cada vez crece la población y los mismos países necesitan lo que producen para sus propias necesidades. Entonces, la disponibilidad va a escasear, como estamos viendo al presente que escasean ya ciertos productos, a veces el maíz, por ejemplo, a veces la soja, y tienen problemas por el cambio climático y los precios suben, ¿no? Otro problema también va a ser el agua, ¿no? Vamos a Agua, necesitar alimentos que hagan un uso eficiente de agua, ¿no? O sea, que no consuman tanto. O así sea, es, todo eso tenemos que tener en cuenta. a través de la ingeniería genética como transgénicos y otros productos, tenemos, podemos producir plantas más eficientes, como las hay, por ejemplo, en los transgénicos y con el maíz, más eficientes en el sentido de que utilizan mejor, necesitan menos número de fertilizantes porque utilizan mejor a esos fertilizantes, son más eficientes en la Así utilización es, de fertilizantes y no necesitan pesticidas. exactamente. Últimamente he estado viendo por aquellos opositores a los transgénicos que dicen, estamos consumiendo venenos. Claro, hay problemas en el campo inducidos por el cambio climático que hacen que los agricultores tengan que aplicar pesticidas. Y a veces, sin ningún control, lo hacen hasta el último día antes de enviarlo al mercado. Y eso es lo que estamos consumiendo. Como dicen, es verdad, en ese caso estamos consumiendo veneno y no está siendo fiscalizado eso. Con los transgénicos se puede evitar el uso de pesticidas. Así es, muy interesante esta charla, doctor Fernández Norcott. Lo felicito por su trabajo. Yo sé que usted está ahí, dale y dale, enseñando, aclarando este tema y ahora frente al Congreso, ¿no? Hasta llevarlo a buen fin. Le agradezco por su participación y lo estaremos convocando para seguir conversando sobre ese interesante tema. Muchas gracias. Muy agradecido, Norma. Ha sido Bien, un placer atenderte. igualmente. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto. Hasta luego.